Muy buenos días, esta es la clase número 44 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema respiratorio. Veremos tanto las funciones, cómo éste se divide y cómo está estructurado. Pero bueno, antes de todo tenemos que preguntarnos ¿qué es el sistema respiratorio? Cuando pensamos en el sistema respiratorio, pensamos inmediatamente en los pulmones. Pero además, este sistema está compuesto por un conjunto de vías y estructuras que ayudan en la captación del oxígeno. Como concepto, tenemos que el sistema respiratorio se define como el conjunto de órganos que permiten el intercambio de oxígeno con el medio ambiente. Y como podemos ver en esta imagen, consta de varios componentes. Para simplificarlo un poco, podemos decir que el sistema respiratorio se divide en dos grandes partes, lo que viene siendo la parte superior o vías respiratorias superiores y la parte inferior o vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores constan de lo que viene siendo la cavidad nasal, la faringe y la laringe, mientras que la vía respiratoria inferior se compone de lo que viene siendo la tráquea, los bronquios y también los pulmones. Obviamente el sistema respiratorio cuenta con más partes, pero a grandes rasgos estos son sus componentes principales, las cuales pues dan paso a las demás estructuras que veremos a continuación. Primero vamos a empezar con lo que viene siendo la vía respiratoria superior. En la vía respiratoria superior tenemos lo que viene siendo la cavidad nasal, el primer lugar por donde pasa el oxígeno o el aire. Después tenemos la faringe, la cual está dividida en tres partes, la nasofaringe, la orofaringe y también la laringofaringe. Y por último estaría la laringe, que no está pues marcada en este dibujo, pero vendría a ser la continuación del sistema. Y pues está entre lo que viene siendo la laringe, esta que tenemos aquí, y también los bronquios. Primero empecemos con la cavidad nasal. Como concepto tenemos que la cavidad nasal son dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y también la salida del aire. Ahora bien, cuando el aire entra en la cavidad nasal, este pues se humedece y se calienta a través de estas estructuras, los cornetes. Estos cornetes se dividen en lo que viene siendo el cornete inferior, el cornete medio y también el cornete superior. De los cornetes tenemos que pues son 6 protuberancias que están dispuestas en pares y que están formados por tejido óseo y tejido conectivo, recubierto por una mucosa. Y ahora, además de humidificar y calentar el aire que inhalamos, también se va a encargar de filtrarlo. Los cornetes están cubiertos de una piel especial que se llama mucosa nasal, la cual puede humidificarse durante la respiración normal o cuando nos acostamos, pero también en respuesta a alergenos u otros estímulos. En ocasiones se produce un crecimiento excesivo o un agrandamiento de los cornetes, y es ahí cuando las personas comienzan a sentir molestias como por ejemplo dificultad para respirar, congestión nasal, respiración ruidosa, obstrucción nasal, etc. Después de los cornetes tenemos las gónadas nasales, que se encuentran en esta área. Como podemos observar, las gónadas nasales marcan lo que viene siendo el término final de la cavidad nasal y van a comunicar la cavidad nasal con la nasofaringe. Ahora, en correspondencia con la faringe, esta ya habíamos dicho que se divide en la nasofaringe, la orofaringe y también la laringofaringe. La nasofaringe está en la parte superior, justamente aquí. Está detrás de la cavidad nasal. Los orificios nasales conducen a la nasofaringe y las aperturas de ambos lados de la nasofaringe
se conectan con el oído. La función de esta área, la nasofaringe, son fundamentalmente la participación en la fonación, la respiración, la ventilación del oído medio, y también se comunica hacia abajo con la orofaringe y también la laringofaringe. Además de esto, es la única de las tres cavidades que permanece permeable, es decir, continuamente abierta al aire. Después de la nasofaringe tenemos la orofaringe. Esta parte de la garganta, detrás de la cavidad oral. La orofaringe incluye el tercio posterior de la lengua, también el paladar blando, las paredes laterales y posteriores de la garganta y las amígdalas. La cavidad oral y la orofaringe ayudan en lo que es la respiración, también a la comunicación, o sea, en el habla, el comer, el masticar y también tragar. Las glándulas salivales menores ubicadas en la cavidad oral y la orofaringe producen la saliva que mantiene la búsqueda húmeda y también ayuda a digerir los alimentos. En su cara anterior, la orofaringe limita con la cavidad bucal por medio de los pilares palatinos, anteriores y posteriores a cada lado de las amígdalas palatinas, justamente estas que tenemos acá. Las amígdalas palatinas son dos estructuras de tejido linfoide que están situados en el fondo de la cavidad bucal, a ambos lados de la faringe. Como parte del sistema linfático, tiene una función defensiva, pues protege a la mucosa respiratoria y digestiva de las agresiones externas por microorganismos patógenos e infecciones. Y por último tenemos la laringofaringe. Esta es la porción más baja de la faringe y pues se comunica con la garganta y el esófago. De este modo desemboca tanto en la laringe como también en el esófago. Ahora, la orofaringe y la laringofaringe proporcionan una vía de paso para el aire y los alimentos, tanto sólidos y líquidos, y son esencialmente tubos fibromusculares tapizados con un epitelio escamoso estratificado. Este epitelio ayuda para proteger el revestimiento de la abrasión. Las paredes musculares de la faringe están formadas mayoritariamente por tres constricciones de la faringe, lo que viene siendo el anillo linfático de Waldeyer, compuesto por las amígdalas tubáricas, las adenoides, las amígdalas palatinas y las amígdalas sublinguales, las que guardan la entrada hacia la faringe y proporcionan un importante mecanismo de defensa inmunitaria y linfático, especialmente en los niños y los adolescentes. Las adenoides son una masa de tejido que están ubicados en la parte posterior de la cavidad nasal. Más precisamente se encuentran en la parte correspondiente a la nasofaringe. Al igual que las amígdalas, las adenoides ayudan a mantener sano el cuerpo al atrapar las bacterias y los virus nocivos que inhalan o se tragan. Por eso tenemos aquí que las adenoides juegan un papel importante para contrarrestar infecciones, principalmente en los primeros años de desarrollo. Después tenemos las amígdalas tubáricas o amígdalas tubarias. La amígdala tubárica es una de las 4 amígdalas que constituyen el anillo de Waldeyer. La amígdala tubárica se encuentra muy próxima a lo que viene siendo la base de la porción del cartílago de la trompa de Eustaquio, es decir, que se encuentra rodeada al extremo faríngeo de la trompa de Eustaquio, es decir, justamente estaría próxima a la continuación de esta área, es decir, la trompa de Eustaquio. Seguimos con las amígdalas palatinas. De estas ya habíamos mencionado que son estas dos estructuras de tejido linfoide que están situados en el fondo de la cavidad bucal. Forma parte del sistema linfático y tiene pues la función defensiva de proteger la mucosa respiratoria y digestiva. Esto ante diferentes microorganismos. Y para finalizar tenemos las amígdalas sublinguales. Al igual que las amígdalas palatinas, estas son dos pequeñas masas de tejido linfático, las cuales están localizadas en lo que viene siendo la base de la lengua.
a cada lado y está compuesta por tejido linfático. Va a formar parte del sistema inmunitario y está encargado de defender nuestro organismo ante virus, bacterias y algunos otros patógenos. Ahora, vamos con lo que viene siendo la laringe. La laringe se encuentra anterior de la laringofaringe y proximal al esófago, aproximadamente a lo que viene siendo el nivel de las vértebras cervicales 3 y 6 y superior a la tráquea. Estructuralmente, la laringe consta de diferentes cartílagos, los cuales están unidos por ligamentos y membranas. Aquí en este cuadro podemos ver cada uno de estos cartílagos. Primeramente tenemos el cartílago tiroides, que son dos láminas de cartílago iliano, y también la prominencia laringea, lo que se conoce como nuez de Adán. También tenemos el cricoides, que es un cartílago iliano en forma de anillo de sello justo inferior a la tiroides. Después tenemos la epiglotis, que es una placa elástica en forma de cuchara unida a las tiroides. Después la aritenoides, que son cartílagos piramidales pares que rotan sobre el cartílago cricoides. También tenemos el cartílago corniculado. Estos son cartílagos pares que se sitúan en el vértice de los cartílagos aritenoides. Y por último tenemos el cartílago cuneiforme, que como los demás son cartílagos pares en los pliegues aritenoepiglóticos, que no tienen una articulación. Así como ocurre con la faringe, la laringe también tiene sus propias subdivisiones. Esta que tenemos aquí es la primera, que es el vestíbulo laríngeo, justamente en esta área, el cual se sitúa entre la entrada de la laringe, justo posterior a la epiglotis, y los pliegues vestibulares. La segunda división es la hendidura glótica. Se trata de un espacio o una hendidura entre lo que viene siendo los pliegues vocales. El tercero sería el vestíbulo laringio, que se extiende lateral entre lo que viene siendo el pliegue vestibular y también el vocal. Y el cuarto y último sería la cavidad infraglótica, que se trata de lo que viene siendo un espacio que está por debajo del pliegue vocal hasta el nivel del cartílago cricoides. Por debajo del cartílago cricoides, la cavidad infraglótica se convierte en la porción proximal de la tráquea. Ahora, los pliegues vestibulares son conocidos como cuerdas falsas, y cumplen una función protectora. Pero los pliegues vocales, los que tenemos acá en esta área en color blanco, son conocidos como cuerdas verdaderas y son las que se encargan de controlar lo que viene siendo la fonación de forma parecida a como una lengua lo hace en un instrumento. Las vibraciones de los pliegues producen sonidos cuando pasa el aire a través de la hendidura glótica. El tono producido de estas vibraciones depende del diámetro, la longitud, el grosor y la tensión de los pliegues vocales. El tamaño de la hendidura glótica y la tensión de los pliegues están determinados por los músculos de la laringe, pero la amplificación, la resonancia y la calidad del sonido son productos de la forma y el tamaño de la faringe, la cavidad bucal, la cavidad nasal y paranasales y los movimientos de la lengua, los labios, la mejilla y también el paladar blando. Solamente para finalizar me gustaría mencionar algunas de las afecciones que pueden presentarse en la vía respiratoria superior. Entre los más habituales tenemos la rinitis, también la faringitis, la laringitis y la amigdalitis. Recuerden que el sufijo itis es utilizado para designar algún tipo de inflamación. En este caso se trata de una inflamación en la parte correspondiente a las fosas nasales, a la faringe, a la laringe y también
a las amígdalas. Vamos a empezar primeramente con la rinitis. Aquí tenemos las fosas nasales nuevamente. La rinitis se define como una inflamación de la mucosa de las fosas nasales producida por múltiples causas, como por ejemplo alergias, problemas funcionales, infecciosas, metabólicas, farmacológicas o ocupacionales. Puede presentarse de manera aguda o de manera crónica, es decir, que persiste en el tiempo. Y está caracterizada por una serie de síntomas como por ejemplo la congestión nasal, la rinorrea, estornudo, prurito nasal, que básicamente es comezón, también pudiendo ir unido además a síntomas oculares, faringios y ópticos. Podemos observar los cornetes y ver que estos se encuentran inflamados. Recuerden que los cornetes son estas estructuras que tenemos acá, que están dentro de las fosas nasales. El centro de los mismos está compuesto por lo que es el hueso. Su función es acondicionar el aire que respiramos y que éste llegue a condiciones óptimas en los pulmones. Es decir, los cornetes van a ayudar a filtrar, calentar y humedecer el aire que inspiramos. Este aumento de tamaño de los cornetes, es decir, esta hipertrofia en la parte de los cornetes, sobre todo en la parte inferior, provoca una dificultad respiratoria nasal. El cornete ocupa más espacio y queda menos espacio para la libre circulación del aire y poder respirar adecuadamente. Además de la mala respiración nasal, se producen otros síntomas nasales, como por ejemplo una disminución del olfato y también estornudos recurrentes. Ahora veamos la faringitis. La faringitis es causada por una hinchazón en la parte posterior de la garganta, es decir, en la parte de la faringe, entre lo que vienen siendo las amígdalas y la laringe. La mayoría de los dolores de garganta son causados por resfriados, gripes, virus o mononucleosis. En muchos de estos cuadros aparece un agrandamiento doloroso de los ganglios del cuello, lo que se conoce como linfadenitis reactiva, ya que en ellos también existe lo que es el tejido linfoide. Ahora, entre los virus que pueden provocar esta afección está lo que viene siendo el virus Coxsackie, que es una afección que se caracteriza principalmente por la formación de erupciones en lo que es la boca, pero además de esto también puede causar erupciones tanto en los pies como también en las manos. Por otro lado, la mononucleosis es una infección que es causada por el virus de Epstein-Barr. El virus se disemina a través de la saliva y por eso a veces se le llama como enfermedad del beso. La mononucleosis ocurre con mayor frecuencia en personas jóvenes, es decir, adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, se puede presentar a cualquier edad. Ahora seguimos con la laringitis. Como en los dos casos anteriores, esto también es una inflamación, pero en este caso se trata de una inflamación en la laringe. Esto puede ser producto de diversas causas, como por ejemplo el uso excesivo de esta, también irritación o infección. Dentro de la laringe se encuentran lo que viene siendo las cuerdas vocales que tenemos acá. Se trata de dos pliegues de membrana mucosa que cubren el músculo y también el cartílago. Normalmente las cuerdas vocales se abren y se cierran muy suavemente y así forman los sonidos a partir del movimiento y también de la vibración. Pero cuando ocurre una laringitis, las cuerdas vocales se inflaman o irritan, y esto hace que las cuerdas vocales se hinchen, lo que distorsiona los sonidos producidos por el aire que pasa sobre ellas. Como resultado, la persona puede presentar una voz que suena ronca. Y por último tenemos la amigdalitis. Esta es una inflamación de la parte correspondiente a las amígdalas, que son dos masas de tejido de forma ovalada que están situados a ambos lados de la parte posterior de la garganta. Los signos y síntomas de la amigdalitis comprenden lo que viene siendo la hinchazón de las amígdalas primeramente, también dolor en la garganta, dificultad para poder tragar y también sensibilidad de los ganglios linfáticos
a los lados del cuello. La causa de la mayoría de los casos de amigdalitis es la infección por un virus frecuente, pero las infecciones bacterianas también pueden provocar la amigdalitis. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. En la próxima clase veremos lo que corresponde a las vías respiratorias inferiores. Sin embargo, por el momento lo dejaremos hasta aquí. Sin nada más que agregar, me despido, pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.